libertad, que va muy ad hoc con este mes, ¿no? De independencia, de libertad. El Señor ha sido bueno, mis amados hermanos. El Señor nunca falla. El Señor no cambia. Él sigue siendo clemente y piadoso, tardo en airarse y tardo en enojarse, y de gran misericordia para su gloria. Quiero comenzar compartiéndoles una historia, un testimonio de un hombre del siglo XVIII, un comerciante. ¿Me escucho ahí? Ok. Un comerciante, pero no un comerciante cualquiera, amados hermanos, hermosos y hermosas. Era un comerciante de esclavos. Este hombre era un comerciante de esclavos, un personaje británico que por muchos años comerció con los esclavos, hasta que en 1747 fue reclutado por la fuerza británica a fuerzas. Fue llamado al ejército. ¿Y qué creen que hizo este hombre, hermanos? Desertó. Pero fue castigado, azotado, capturado y castigado. El ejército, la marina de la Gran Bretaña es Royal Navy. Este hombre, mis amados hermanos, se rebeló y desertó. Nunca se imaginó que lo fueran a capturar. Siendo él un esclavista, pudo convencer a las autoridades que lo entregaran a un barco, que lo dejaran libre. Pero el barco que lo entregaron era de esclavos. O sea, de esclavista a ser esclavo. Hermosos, años después, un 21 de marzo de 1748, se soltó una fuerte tormenta en el barco que él iba. De esas tormentas que parece que las barcas se parten en dos, o se voltean o se hunden, ¿no? Y vino una ola gigantesca y lo sacó del barco. Y en medio de la tormenta, a la deriva en el mar, luchando por su vida, a punto de morir ahogado, clamó a Dios y dijo: Dios, ayúdame. Jamás en su vida lo había hecho. ¿Y qué creen que pasó? Vino otra ola gigantesca, mis amados hermanos, y lo puso en el barco de nuevo. Hay muchas historias sobre esta historia, pero esta me encantó. Me pude imaginar ese hombre a punto de morir ahogado, gritando: Dios, ayúdame, auxíliame, por favor. Y en ese momento, al borde de la muerte, otra ola vino y lo puso de nuevo en el barco. Tiempo después, mis amados hermanos, este hombre en 1756 experimentó un profundo cambio y se levantó contra la esclavitud, contra la opresión de la esclavitud. ¿Y qué creen? Se convirtió en pastor en 1773. Y comenzó a escribir himnos. Y escribió el que para muchos es el himno más hermoso y más cantado hasta la actualidad. Se ha grabado más de 3,000 veces con diferentes grupos desde que se compuso. Y se canta en Estados Unidos 10 millones de veces al año. Este hombre se llamaba John Newton. Y la canción que él compuso es Sublime Gracia. Sublime gracia del Señor que un vil, ruin y pecador pudo cambiar. Hermosos, de esclavista a ser esclavo. Y de libre a libertador, porque luchó hasta el último soplo, aliento de vida que Dios le dio contra la esclavitud. Y Dios le permitió en 1807 que saliera la ley contra la esclavitud. Qué hermosa historia, ¿no, mis amados hermanos? De ahí nos saca el Señor de lo vil, de lo ruin, de lo menospreciado, de lo que nadie quiere. Ahora en la semana meditaba en un salmo
que se parece mucho al Salmo 103. Dice, Él me sacó del fondo del pozo de la desesperación. Él me sacó del fango cenagoso del lodo y puso mis pies sobre la roca. Afirmó mis pasos y mi caminar fue con firmeza desde ese día. Para la gloria del Señor. Amén, amén. Gálatas capítulo 5, versículo 1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Puestos de pie, por favor. Ahí donde estás, hermoso, hermosa, tómale la mano al que está enseguida, por favor. Tómale la mano. Cierra tus ojos y inclina tu rostro. Vamos a clamar, vamos a invocar el nombre que es por sobre todo nombre. El de aquel que nos llamó a las tinieblas, a su luz admirable. El de aquel que nos sacó de la esclavitud, de esa cárcel, que abrió esa reja y fuimos libres, que rompió cadenas, ataduras, lazos de hechicería, de brujería, de maldad, de santería, de pecado y de muerte y de maldición, para su gloria. Padre eterno, aquí estamos en tu nombre, Padre, celebrando tu resurrección como cada domingo, Señor, y compartiendo tu palabra, Señor. Tú sabes que para mí es un honor, un privilegio, Señor, predicar el evangelio, Señor. Y yo te pido que cada domingo lo haga más apasionadamente, Señor. Yo te pido que cada domingo, Señor, los corazones de mis amados hermanos, tus hijos, están más dispuestos, Señor, a que sea una tierra fértil y reciban esa semilla incorruptible, Señor, que da fruto de al 100, de al 60 y de al 30 por uno a tu tiempo, Señor. Te amamos, Señor, y una vez más te damos gracias por todo y en todo a ti, nuestro Dios y nuestro Padre, porque esa es tu voluntad para con nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre eterno, pon un carbón encendido, Señor, que pueda purificar mi boca, Señor, y una vez más que fuego consumador, purificador salga de esta, y un marro, un martillo, Señor, que quebrante toda dureza, Señor, para que puedas poner un corazón de carne alineado a ti, Señor, y como dice en la escritura, en el libro de Ezequiel, Señor, un espíritu nuevo que nos haga llevar tus decretos, tus estatutos, tus mandamientos por obra para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor, gracias. A esta reflexión, al sermón de este domingo, le he titulado Libre para liberar. Libre para liberar. ¿Sí se acuerdan cómo se llamó el del domingo pasado, verdad? Presos pero libres. Y veíamos que la libertad que Dios nos da es que externa, interna y eterna. Wow. Libres para liberar. ¿Y la anterior cómo se llamaba? Wow, gloria a Dios. Recordar es libertad. Y veíamos cómo en el libro de los jueces, una y otra vez el pueblo terco, necio, burro, cabezón, obstinado, pecaba y volvía a ser esclavos. Y decía Jueces 2:10, no, y aquella generación pasó y la nueva generación no se acordó lo que Dios había hecho por sus padres y cómo habían llegado ahí. Hermosos, Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿A cuánto nos hizo libres el Señor? Hermosos, ¿a cuánto nos hizo libres de ciertas cosas y muy probablemente volvimos a ser esclavos? Yo creo que a todos, no, hermosos, porque es una lucha constante. Pero recuerden lo que dice Hebreos 10:39, mis amados hermanos, que nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino los que estamos firmes esperando para la perseveración del alma para una vida eterna. Firmes donde, sobre la roca fuerte que es el que nos hizo libre, Cristo Jesús. Manténganse firmes, pues, y no se dejen oprimir otra vez por el yugo
de la esclavitud del cual el Señor ya los hizo libres. Hermosos, algunos eruditos afirman que este pasaje es el centro de la vida cristiana. Este pasaje que les acabo de compartir, Gálatas 5:1, y es el versículo clave de todo el libro de Gálatas. Y el mensaje que para muchos impulsó la reforma protestante, que vamos a celebrar el próximo mes. No van a decir que Halloween, ¿no? La reforma protestante, el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó las 90 y qué? 95 tesis, hermosos. Acuérdense del Salmo 95, por favor. Hermosos, ¿pero qué significa Gálatas 5:1? ¿Para qué nos libró Cristo? ¿Para qué nos libró Cristo, mis amados hermanos? Es para libertad que Cristo nos libró. Una vez más, ¿para qué nos libró Cristo? Para libertad, una libertad verdadera. Porque muchos lejos de Cristo pensábamos que éramos libres, pero no. Estábamos presos en nuestros delitos y pecados. ¿Para qué nos libró Cristo? Es para libertad, para lo que nos libró Cristo. Nos hizo libres para liberar a otros, libre para liberar. Dile al que está enseguida, tú eres libre para que libertes. ¿A quién? A tu compañero de trabajo, a tu vecino, a todo aquel que está en ignorancia, que tiene una venda, un velo en sus ojos, que no puede ver. Gálatas 5:1 de la Biblia, palabra hispanoamericana, dice: Cristo nos ha liberado para que disfrutemos de libertad. Manténganse pues firmes y no permitan que los conviertan de nuevos en esclavos. Y la Biblia, el Jubileo, me encanta esta traducción, dice Gálatas 5:1: estad pues firmes en la libertad en que Cristo nos hizo libres, y no volvéis otra vez a estar presos en el yugo de servidumbre. Es increíble, mis amados hermanos, que cuando servíamos a Satanás, practicando y promoviendo el pecado, incitábamos a los que nos rodeaban a pecar. ¿Cierto o no es cierto? Qué tremendo, ¿no, hermosos? Ya sea lo que tuvieras en la mano, lo que sea, lo que sea. ¿Qué puedas tener? ¿Qué pudiste tener en la mano? Muchas cosas. Hermosos, esa era nuestra vida pasada. No éramos una buena influencia ni teníamos un buen testimonio delante del Padre y de las personas que nos rodeaban y de los hombres. Éramos esclavos y esclavizábamos, atraíamos a la esclavitud a todos aquellos que nos rodeaban. Qué tremendo, mis amados hermanos. John Newton era un esclavista. Qué tremendo, ¿no? Pero en este tiempo no se practica el esclavismo, ¿no? Por lo menos aquí donde vivimos, ¿verdad? No, hermoso, pero toda la gente que está lejos de Cristo son esclavistas. Porque aunque John Newton era un esclavista que esclavizaba físicamente, todos aquellos que no están en Cristo esclavizan espiritualmente. Pero al que el Hijo de Dios, al que el Hijo del Hombre, al que el Hijo de David libertare, como dice Juan 8:36 y como cantábamos ahorita, será que verdaderamente libre de toda atadura, de toda cadena, de opresión demoníaca, de cualquiera que sea esta. Juan 8:34, palabra de Dios para todos, dice, y Jesús le respondió: la verdad es que todo el que se la pasa pecando es siervo del pecado. Seguimos siendo pecadores, pero ya no practicamos el pecado. La verdad es que todo aquel que se la pasa pecando es siervo del pecado. Dios habla hoy, dice, Jesús les dijo: les aseguro que todos los que pecan son esclavos ¿de qué?
del pecado. Hermoso, ¿quién te incitaba a practicar el pecado antes? Tiempo pasado. ¿Quién te incita a practicar el pecado? Tiempo presente. ¿Y quién te incita? ¿Quién te va a incitar a practicar el pecado en el tiempo futuro? Es el mismo, con diferentes secuaces y con pinches, pero es el mismo. Y él está derrotado, mi amado hermano. Las cadenas fueron rotas por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Éramos sirvientes del pecado, mas ahora somos libres y Dios puede liberar a otros a través de ti. Yo no sé ustedes, pero yo se los he dicho algunas veces a mis hermanos y muchas veces hemos convivido en familia con mis hermanas, sus esposas. Pero yo escuché en más de una ocasión que yo no tenía remedio. Fabián Eusebio Valenzuela Urbina no tiene remedio. No hay para él salvación de Dios. Ay. Pero esa es la especialidad del Señor, asombrar a propios y extraños. Y siempre me acuerdo del Salmo 3. Se han multiplicado mis adversarios, son muchos los que se levantan contra mí, Eleazar. Son muchos los que dicen, no hombre, este no tiene remedio. Bernardo. Pero de ahí nos secó el Señor, mi amado hermano. Y Él es el que levanta nuestra cabeza cuando más mal nos sentimos y es escudo a nuestro alrededor. Dios es bueno todo el tiempo, mis amados hermanos. Hermosos, por ese mismo poder por el que fuiste liberado, que ahora mora en ti y del cual eres portador, tú puedes libertar. Nunca te sientas, amado hermano, ni que nadie ponga en poco tu tiempo de convertido. Siempre me encanta recordarme eso, porque yo lo pasé cuando recién me convertí. Es tremendo, hermano. Es tremendo cómo inconscientemente lo hacemos. No, es que tiene que tener cierto tiempo, es que se tiene que saber ciertos versículos, es que tiene que orar de cierta manera. De hecho, yo les he dicho a ustedes que pongamos atención a todos aquellos que van llegando a la iglesia, que van conociendo al Señor por primera vez y que van a ser bautizados. ¿Por qué? Porque hay un fuego que muchas veces en los que tenemos mucho tiempo en el Evangelio se ha ido apagando. Y bien lo mencionaba nuestra amada hermana Caro, ¿no? Mantengamos la lámpara al tope, encendida, sin ver, bueno, pues viendo el aceite, pero no para regularle, para caciquearlo, viendo el aceite para que no se agote, para estarle refiliando y refiliando y refiliando para que la llama esté encendida. Esa es la clave para poder libertar a otros, mantenernos con el fuego encendido. Hermosos, ahora vivimos en libertad para vivir para las cosas de Dios. Mientras vivamos para nosotros mismos, mis amados hermanos, siempre buscaremos satisfacer nuestros deseos. Siempre. No hay duda de eso. ¿Y qué son nuestros deseos? Todas y cada una de esas cosas que no le agradan a Dios. Deseos pecaminosos. Esos son nuestros deseos. Eso, mis amados hermanos, eso es lo que éramos antes de conocer al que nos libertó. Pero ahora que entendemos que Cristo murió por nosotros, ahora nosotros vivimos por ti, hermoso Señor. Más bello de todos eres tú, Señor. Y por Él y para Él. Romanos 18:4, un pasaje que muchos, Señor, se los ha escrito en su corazón. Si vivimos y si morimos, y si vivimos o morimos, suyos somos, hermosos. Suyos somos libres por el libertador. Eso no es otra cosa que libertad, verdadera libertad, la única que Él nos puede dar.
El vivir y morir por Él y para Él es libertad, hermosos. Es libertad. Porque recordemos que la libertad que Cristo nos da es interna, aunque estemos en un cuarto de uno por uno tras las rejas, es externa y es eterna. Eso quiero que lo recuerden siempre, mis amados hermanos, y que eso ofrezcan, porque eso puede dar el Señor a través de ustedes. En el nombre de Cristo Jesús. Quiero que vayamos a Gálatas 5:13, todos por favor. Gálatas 5:13, en la versión que tengas ahí. ¿Cuántos trajeron su Biblia, mis amados hermanos? Uy, hermanos, tapizadito se ve la iglesia de puras Biblias. Gloria a Dios. Amados hermanos, Gálatas 5:13 lo voy a compartir para ustedes en la TLA. Dice, hermanos, Dios los llamó a ustedes a ser ¿qué? Libres, pero no usen esa libertad como pretexto para hacer lo malo. No usen esa libertad como pretexto para hacer lo malo. Al contrario, ¿qué dice? Ayúdense por amor los unos a los otros. La palabra de Dios para todos, mi amado hermano Bernardo, dice en Gálatas 5:13, palabra de Dios para todos. Hermanos, Dios los ha llamado para ser libres, pero no permitan que la libertad sea una excusa para complacer sus deseos perversos. Mejor ayúdense los unos a los otros, siempre con amor. Hermosos, les pregunto en esta tarde ya, ¿cuál es la mejor ayuda que tú puedes dar respecto a lo que estamos hablando aquí? Se las voy a poner más clara la pregunta para que dé la respuesta. ¿Cuál es la mejor ayuda que tú, siendo libre, puedes dar a otro ser humano que está encarcelado, encadenado, que es esclavo del pecado? Ofrecerles y darles la libertad que tú recibiste del que te hizo libertador. Ofrecerles y ayudarles con amor los unos a los otros, dice el pasaje, de esa manera. Conocemos el camino, andamos en el camino y mostramos el camino. ¿Y quién es el camino? ¿Quién es el camino? Jesús. Ese es el camino angosto, estrecho, que nos lleva a una vida eterna. El más difícil, no es el más fácil, ¿eh? El más fácil es el camino ancho, donde van ciegos guiando a otros ciegos, aunque no usen lentes o pupilentes, azules o verdes. ¿De qué color los quieres, precioso? ¿Cuál es la mejor ayuda que podemos ofrecer, mis amados hermanos? Ofrecerles la libertad gloriosa que Él nos dio a nosotros, que ese Señor glorioso. Hay algo que quiero puntualizar, hermosos. Cristo te hizo libre para Él poder liberar, ¿ok? Él, no tú. Para Él poder libertar a otros por medio de ti. ¿Tenemos algo que sea de nosotros que pueda libertar a otros? A lo mejor la llave de la reja, ¿no, hermano? O el vecino que esté gritando ahí, ¿no? Porque llamarle al cerrajero para abrirle la puerta, ¿no? Pero realmente no tenemos nada que sea de nosotros que pueda libertar a otros. Eso quiero que quede bien claro, hermosos, porque es el Espíritu Santo, el consolador, el ayudador, el paracleto, el que nos hizo libre, hermosa, el que puede hacer que hagamos libres a otros. Ahí chamba, mi Aníbal, y bastante hermoso. Lo bueno que tienen los motores ahí para que echen aire bien fuerte ahí, ¿no, hermoso? Para no pasar calor. Amén, amén. Y oramos, hermoso, oramos para que siga siendo luz ahí donde el Señor te tiene, hermoso. En los evangelios sinópticos, ¿cuáles son los evangelios sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas. Hay una narrativa que creo yo que es muy importante y poderosa para lo que estamos hablando hoy. ¿Ok?
y es la misión de los 12 apóstoles, que ahora tú y yo continuamos. ¿Qué es la qué? La misión de los 12 apóstoles. ¿Quiénes la continúan la misión? Nosotros. ¿Y quién la empezó? Jesús. Jesús fue el que la empezó. Y es por eso que les voy a compartir un solo pasaje de los tres evangelios para ponerlos en el contexto, ¿ok? Esa es nuestra misión primordial, hermosos, ¿eh? Lucas capítulo 9, versículo 1. Lucas capítulo 9, salud. Aleluya, gloria a Dios. Carlitos, aleluya, aleluya. Lucas capítulo 9, versículo 1. Y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio ¿qué? Poder, autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermos. Wow. Marcos capítulo 7, versículo 1 de esta misma narrativa, pero ahora en Marcos capítulo 7, versículo 1 de la Reina Valera contemporánea. Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, impuros. Me gusta esta versión, esta traducción. Y vámonos a Mateo 18, por favor, hermoso, de esta misma narrativa. Dice, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos y echar fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. De gracia recibiste, darlo de gracia. Hermosos, si nosotros continuamos esa misión de nuestro amado Señor, Salvador y Redentor Jesucristo, entonces ¿qué? Tenemos toda potestad y toda autoridad, ¿verdad, mis amados hermanos? Amada suegra, amada hermana Alexis, amada mía, amada del Señor, preciosa, amada hermana Yolanda Navarro, hermanos, amada hermana Alejandra, Noemí, toda potestad, toda autoridad, todo poder nos es dado para echar fuera demonios, para quitar todo dolor y sanar toda enfermedad, mis amados hermanos. ¿Qué ocupas? ¿Quién te la dio? Aquel que le fue dada toda potestad en los cielos y en la tierra. Hermosos, me encanta lo que sigue de ahí. Alguien, hermosos, nos sanó estando enfermos sin ni siquiera nosotros saberlos. Alguien nos sanó de alguna enfermedad. Alguien nos limpió de lepra, a lo mejor no una lepra física de la piel como en aquellos tiempos, que era una epidemia, pero sí de una lepra espiritual que nos impedía acercarnos a Dios. Alguien, mi amado Eleazar, nos resucitó nosotros que estábamos muertos, y resucitó toda fe, amor y esperanza que estaba en cenizas, que estaba en la tumba, y alguien nos libertó, que éramos cautivos. Hermosos, entonces, ¿qué? En el nombre poderoso de Cristo Jesús, ahora nosotros sanamos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, ahora nosotros limpiamos leprosos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, ahora resucitamos muertos y todo aquello que esté muerto en ellos. Fe, amor o esperanza. Y en el nombre que es por sobre todo nombre, ahora nosotros libertamos a cautivos, porque damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Una ofrenda de palmas para el libertador de libertadores. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Hermosos, quizá tú ni siquiera te habías dado cuenta de esto. Pero está escrito, hermoso. Yo creo que el Señor me sanó de muchas enfermedades, hermoso. De muchas enfermedades. Y yo conozco gente que se ha inyectado, y es hermoso, se acaba de bautizar hace menos de un mes,
que se inyectó de la misma jeringa de una persona que tenía VIH. Y cuando el Señor lo rescató, lo primero que fue a hacer fue hacerse exámenes. ¿Y qué creen que pasó? Sano para la gloria del Señor. ¿Cómo te explicas eso, hermoso? Donde quiera que esté nuestro amado hermano, lo bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Él es un milagro de vida igual que ustedes. Y el testimonio está poderoso de él. Porque a él lo conocimos subiendo el cerro de Lavachoco. Ahí lo conocimos. Y lo invitamos a la iglesia y fue a la iglesia. Y se bautizó. Todo aquello que la ciencia no puede explicar, mis amados hermanos, se considera un milagro. Pero la ciencia también es un milagro porque la tecnología que el hombre tiene ahorita es la que el Señor se la ha dado. Es la verdad. Todo lo que tenemos ahorita para conservar la vida del ser humano, ya sea medicinas, aparatos, el Señor nos ha dado. ¿Por qué? Porque es sabiduría de lo alto que ayuda a la humanidad, que lucren con ellos, otra cosa, ¿no? Continuamos, mis amados hermanos. Limpiados para limpiar, libres para liberar, sanados para sanar, resucitados para resucitar. Damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Mateo 10:8, una vez más. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dalo de gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia, mis amados hermanos? Es un regalo inmerecido, hermoso. Amén. Es un regalo que no merecíamos. ¿O quién merecía ser salvo? ¿Quién merecía que el más hermoso, bello de todos, cargara la cruz por nosotros? Nosotros deberíamos de haber cargado la cruz. La corona de espinas era para ti y para mí, hermoso. Esos gargajos, esos pollos asquerosos eran para nosotros. Y no abrió su boca, dice la Escritura, porque él sabía lo que venía y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por amor a ti y a mí. ¿Cómo dudar que el Señor nos ama? ¿Cómo dudar que el Señor nos tiene en este tiempo para un propósito, mijo? ¿Cómo, hijo? ¿Cómo, hijos? ¿Cómo, mijita? Aunque tú hayas escuchado de tus padres que fuiste un accidente y que no te desearon, que se les chispoteó, eso es lo que dicen ellos. Porque el Señor es el que da la vida y el que la toma. El que use a tus padres y el que nos use a mí para darle vida a nuestros hijos. ¿O tú escogiste cómo iban a salir los preciosos? Si lo hubieras diseñado, el Señor te hubiera llevado por mucho de lo hermosos que están. La verdad. Y así es. Hermosos, alguien que ha sido libre de un espíritu inmundo, les pregunto, alguien que ha sido libre de un espíritu inmundo, sí, libre, ¿tiene garantizada la salvación? Iglesia, no los escucho con firmeza, no, si nos equivocamos, no pasa nada. Alguien que ha sido libre de un espíritu inmundo, es libre, digo, puede ser salvo. Puede ser, ok, bien, pero tiene la garantía de ser salvo por haber sido libre de un demonio de muchos. Amén, no, mis amados hermanos. Mateo 12, del 43 al 45. Este pasaje está poderoso, mis amados hermanos. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares áridos en busca de reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega allá, la encuentra desocupada, barrida y adornada. Entonces va y trae a otros 7 espíritus peores que él y entran allí y se quedan a vivir. Y el estado final de aquel hombre resulta ser peor que el primero. Así también le pasará a esta generación malvada.
Cuando alguna persona está batallando con algún familiar en una adicción, lo primero que le pregunto yo, ¿el centro dónde lo tienes? ¿De rehabilitación es cristiano? No. ¿Qué cree que va a pasar? Yo dejaba de tomar, lo más que dejé de tomar fueron 11 meses, y porque casi me muero, ¿no? Fue cuando me pegó la congestión alcohólica y la hepatitis A al mismo tiempo, y me mandó a coma. Pero me dijeron que ya no iba a volver a tomar. Pero en el mundo se atravesó la Semana Santa, que de santa no tiene nada cuando estamos en el mundo, ¿no? Es cuando hay más enfermedades venéreas hay, es cuando más embarazo no deseado hay, es cuando más muertes hay. ¿Qué tiene de santa eso? Hermosos, yo empezaba a llegar a la 1 de la mañana, después a las 2 de la mañana, después a las 3 de la mañana, después no llegaba, y después mi esposa marcando el segundo día, Locatel, para dónde andaba el chavalón, ¿no? De ahí me sacó el Señor, y lo digo para su gloria, haciendo sufrir a los que me aman y me amaban y me siguen amando. Hermosos, cuando el espíritu inmundo sale de aquel hombre, es por eso, hermoso, que tú tienes que estar arraigado y firme en el Señor. El que esté firme, cuídese de qué, de no caer. Lejos de él no vas a poder, hermoso. Dice la escritura que aquel que dejó de fumar por 4 o 5 meses y se fumaba 4 o 5 cigarros, cuando vuelve a agarrar el vicio, ¿creen que se va a fumar menos o igual? Más. Igual es en el alcohol, igual es en la droga. El postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero, dice la escritura. Aquel espíritu que salió por tus fuerzas, por tu convicción, que eso no se llama más que otra cosa que humanismo, va y busca un lugar seco para encontrar reposo y no lo hay, y vuelve al lugar donde salió y lo encuentra limpiecito, adornado, barrido. ¿Y qué va y trae? A otros 7 peores que él. Y 7 más 7 más 7 más 7 más 7. Hay personas que tienen legiones de demonios. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Entonces, ¿quién tiene la garantía de ser salvo? Al que le echan fuera demonios, una legión de demonios. ¿Quién tiene la garantía de ser salvo, mis amados hermanos? El que es libre del pecado por el sacrificio de Cristo. El que es libre de pecado por el sacrificio de Cristo, ese tiene la garantía de ser salvo por el sacrificio de nuestro Señor en la cruz. ¿Y cómo se entiende, cómo se comprende lo que Cristo hizo en la cruz? Predicando, anunciando el evangelio. No hay otra. No hay otra. Dile al que está enseguida, no sigas callado. No sigas hablando sandeces. Predica y habla el evangelio que trae libertad. Hermosos, la proclamación del reino de Dios es central en la enseñanza y en la misión de Cristo Jesús. Y muchos se van a asombrar con lo que les voy a decir. Jesucristo le dio prioridad a predicar la palabra antes que hacer milagros. Y eso lo vemos en los evangelios. Él le dio prioridad a predicar la palabra antes que hacer milagros, hermosos. Volvamos a la narrativa de la misión de los 12 apóstoles. Vayamos a Lucas 9:2. Ahora el capítulo 9, versículo 2. Y los envió a predicar el reino y, ¿qué dice después? Y a sanar enfermos. ¿A qué los envió primero? A predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. Marcos capítulo 6, versículos de 12 a 13, que es la misma narrativa. Dice, y saliendo que predicaban que los hombres se arrepintiesen. Qué tremendo.
teniendo el poder y la autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos y quitar dolencias, suegra, lo primero que les encargó es que predicasen el evangelio de Cristo Jesús. Predicaban que los hombres se arrepintiesen, versículo 13, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Pero primero predicaban el evangelio. Hermosos, por la locura de la predicación del evangelio, al Señor le plació que seamos salvos. Qué loco, ¿no? Qué loco que diga eso, pues por la locura de la predicación del evangelio. A Dios le plació que fuéramos salvos, liberados de una condenación eterna. Hermosos, yo he visto y yo conozco, de lo que sé hablo y de lo que he visto testifico, a personas que se han congregado, que llegan enfermas de cáncer y se han congregado y le piden a la iglesia que se levanten en oración, y la iglesia se levanta en oración y el Señor las sana, hermosos. Y siendo sanadas y libres, vuelven otra vez a atarse y ya no vuelven a la iglesia. Ya no vuelven. Una persona que estaba en un cáncer devastador, que le habían dado meses, el Señor la sanó. ¿Y qué pasó después de que recibió la sanidad? Se siguió congregando. Hermosos, yo les digo una y otra vez, no falten. No sean como aquellos que acostumbran no congregarse, y más sabiendo que el día esté cerca. Porque no se trata de ninguno de los que estamos aquí ni de mí. Se trata de escuchar la palabra de Dios, que nunca regresa vacía. La fe se aumenta y se fortalece, mi amado hermano Aníbal. ¿Por qué, mijita? Por el oír, pero el oír la palabra bendita, la herencia que el Señor nos ha dejado. La palabra de Dios, mis amados hermanos, la que no regresa vacía, que es más cortante que toda espada de doble filo. Esa palabra, mis amados hermanos. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21, nueva traducción viviente. Ya que Dios, en su sabiduría, se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana, usó nuestra predicación, fíjate cómo dice la traducción, nueva traducción viviente, usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Qué fuerte, ¿no, hermoso? Y eso es lo que nos dicen. Yo he escuchado cuando voy con la Biblia, a ver, ridículo ese que va ahí. Hacerte un hervorcito nomás, ¿no? Pongo a orar ahí. Este mismo capítulo y este mismo versículo en la Dios habla hoy, dice, puesto que el mundo no usó su sabiduría para reconocer a Dios, donde Él ha mostrado su sabiduría, dispuso Dios en su bondad salvar por medio de su mensaje a los que tienen fe, aunque este mensaje parezca una tontería. Aunque este mensaje, mi amado, parezca una tontería, locura para los del mundo, pero poder de Dios para salvación para los que creen. Porque aquí dice una y otra vez, para los que creen, para los que tienen fe. Muchas son las personas, mis amados hermanos, que se burlan, que se mufan de nosotros, pero escrito está, gracias, hay que dar gracias por ellos. Fin de semana me dijo un hermano, oye hermano, estabas hablando y unos estaban diciendo, gloria a Dios al hermanito. Pues gloria a Dios por ellos, porque ellos te hacen bienaventurados. Esos que se burlan de ti se hacen bienaventurados delante del Señor. Hermosos, recuerden que el que los escuche a ustedes, amada hermana Alexis, el que te escucha a ti, lo escucha a Él. Y el que te desprecia a ti, mijita, lo desprecia a Él. Y el que desprecia a Él, ¿quién es Él? Cristo Jesús desprecia al que lo envió. No nos callemos, hermosos. Los animo, los exhorto
como libertadores que son, porque eso es lo que son. Fueron liberados para libertar, hermosos. Reina Valera contemporánea dice de este mismo pasaje, Reina Valera contemporánea, porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría, sino que dispuso salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea que estamos haciendo pura locura aquí, ¿no? Gloria a Dios. ¿Quiénes son estos que trastornan el mundo, que lo ponen de cabeza? Los alborotadores de Yeshua, los locos por Cristo. ¿Quiénes son estos que han venido a traer alboroto y desorden? No, es al revés. Donde llegamos, bajamos las aguas, las ponemos a nivel y el Señor se encarga de traer orden. A mí me pasaba, pues ya casi no convivo cuando recién me convertí, que tenía algunos negocios todavía con las personas con las que me los llevaba con el mundo. Y yo escuché más de una vez, hey, ahí está el Fabián, no digas malas palabras. Cuando yo era más mal hablado que ellos, pues. Pero tu testimonio llega un momento que te hacen que te respeten, hermanos. O que tú veías que, o sea, tú los estabas viendo y ellos no te estaban viendo a ti, pero el que estaba de frente sí estaba una bolita. Veías que se agachaba y les decía algo, ¿no? Qué tremendo, ¿no, hermosos? Es el respeto que solamente te puede dar el Señor para con los demás. Porque en el mundo muy pocas gentes tienen respeto. Y los que te dicen respetarte muy probablemente te tengan miedo. Y esos que nunca te han respetado y te tienen miedo, y el día que lleguen más fuertes, que sean más fuertes que tú, ¿qué va a pasar? Te van a hacer pedazos. Te van a hacer pedazos. Amigo el ratón del queso en el mundo y se lo traga. Se atraganta con él, se lo come. Pero aquí, mis amados hermanos, encontramos verdaderos amigos. Amigos, mijo, que te van a matar con la mentira, que no te van a matar con la mentira, perdón. Te van a herir con la verdad, pero nunca te van a matar con la mentira. Esos son los verdaderos amigos, hermanos. Los que te van a lastimar y te van a decir lo que no quieres oír, pero no van a hacer una cosa delante de ti y van a estar hablando a tus espaldas otra. Verdadero amigo, el que te hiere con la verdad, pero no te mata con la mentira. Los creyentes son libres de vivir una vida abundante. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino a hurtar, robar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan una vida y para que la tengan en abundancia. Hermosos, si se nos fue dado libertad, lo que necesitamos es ofrecer la libertad a otros. Se nos fue dado, mis amados hermanos, siempre recuerden esto: potestad, poder, autoridad, para en el nombre poderoso de Cristo Jesús libertar a otros. En el nombre que es por sobre todo nombre. Jesús me libertó de un estilo de vida, mis amados hermanos, que no podía escapar por mis propias cuentas, por mi propia cuenta. Muchas veces lo intenté, y mi esposa y mis hijos y muchos de los que están aquí son testigos de eso, y no pude. Mi postrer estado cada vez era peor y peor y peor, y del quien era esclavo, pues ¿qué hacía? Me escupía, se burlaba, trapeaba, me levantaba, me azotaba. Pero el Señor me libertó. Y ahora esa libertad que me ha dado, mis amados hermanos, que nos ha dado, podemos ofrecerla. Y mediante su poder en nosotros, de su Santo Espíritu, podemos libertar a otros. Hay cristianos que en este momento, que están caminando con el Señor, pero tienen mucho tiempo siendo esclavos de cosas como el miedo, como el chisme, como el espíritu crítico o de autocrítica. ¿Quiénes se demandan mucho de los que estamos aquí? ¿Quiénes se demandan mucho de los que estamos aquí?
Yo soy uno de esos, mis amados hermanos. Exigirnos mucho, ¿está bien o está mal? Sí, pero no. Cuando nos exigimos mucho, caemos en el humanismo cuando lo hacemos sin el Espíritu Santo. Y cuando nos exigimos mucho y llegamos a lograr algo, ¿a quién le damos la gloria? A nosotros mismos. Pero no está mal cuando reconocemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades, y en nuestras debilidades hasta ahí paramos y esperamos a que Dios sea Dios en nuestras debilidades, porque en nuestras debilidades, mis amados hermanos, el poder de Dios se perfecciona. Bástate en mi gracia, le dijo el apóstol Pablo, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. Diga el débil, mijita, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Hermosos, muchos son los cristianos que creen en el abuso del alcohol, de la drogadicción, de otras adicciones. Incluso la comida para muchos puede convertirse en el abuso predilecto. Habemos muchos comelones aquí. Pero todas y cada una de esas cosas, hermosos, son prisiones, son cárceles. Todo en exceso es mal. Nada en exceso, todo con medida. Bueno, pues la palabra de Dios en exceso no creo que sea mala. Tampoco nos vamos a caer en la religiosidad, ¿no? Pero la palabra de Dios en exceso, al contrario, alinea, nos hace libres. Hermosos, el liberarnos de viejos patrones y poderes destructivos crea un espacio para acoger un nuevo poder constructivo y liberador. ¿Cuál es ese? El poder de Dios. El poder de Dios, el que nos liberta. Usó Moisés. Dios usó a Moisés para liberar al pueblo de Egipto, ¿verdad? ¿Estamos bien? Gloria a Dios por eso. Pero Jesús murió, mi amado hermano, para liberar al mundo del pecado. Saben que el pecado es el peor esclavo de todos. La esclavitud es la peor prisión de todas. El pecado es la peor prisión de todas, es la peor prisión de todas. Y al liberarnos nos capacita para ayudar a otros a encontrar también la libertad en Cristo. Somos libres ¿para qué? Somos libres para liberar a otros, mis amados hermanos. La verdadera libertad le pertenece a Dios, a nadie más, a nadie más. Hermosos, no sabemos a cuántas personas el Señor ha libertado a través de ti. Cuando tú sales de tu casa, cuando tú vienes a la iglesia, esa persona que está en depresión, que tiene pensamientos suicidas, que siente que no vale nada, muy probablemente tú al salir de tu casa le des una palmadita o le des una palabra, un abrazo, o vea en ti el rostro de nuestro Señor Jesucristo y sea salvo. Hermosos, la palabra del Señor dice que todo aquel que invocare el nombre de nuestro Señor Jesucristo será salvo. Todo aquel que invocare el nombre de nuestro Señor Jesucristo será salvo, mis amados hermanos. Pero ¿cómo lo invocarán si no creen en Él? ¿Y cómo creerán en Él, mis amados hermanos, si no lo conocen? ¿Y cómo lo conocerán, amada suegra, si no hay quien les hable de Él? ¿Y cómo les hablarán de Él, mis amados hermanos, si no hay quien les predique de Él? Y me encanta la última pregunta. ¿Y cómo les predicarán si no hay quien los envíe? ¿Qué somos nosotros aquí? Enviados del Señor, embajadores del Señor, mis amados hermanos. Que podamos decir desde ahorita y en aquel día: Señor, fueron hermosos mis pies
mis pasos, mi camino bendito, porque anuncié las buenas nuevas de salvación. Porque llevé libertad a donde tú me pusiste, Señor. A pesar de que yo no quería ir, a pesar de que yo me oponía, tú pusiste el querer como el hacer para ser un agente libertador. Hermosos, todo aquel que invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo será salvo. Pero muchos no lo conocen, no han creído en Él, no saben quién es Él. Y nos corresponde a nosotros hablar de Él, anunciar que hay un libertador que no nomás da libertad física, humana en el mundo, sino una libertad eterna. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Quiero que vamos a cerrar en Hechos capítulo 19, versículos del 11 al 20. Quiero que todos me sigan, por favor. Hechos capítulo 19, versículos del 11 al 20. ¿Estamos ahí? Y hacía Pablo milagros extraordinarios por su mano, por su propia mano, dice. Qué tremendo, ¿no? Y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Me encanta y es muy significativo este pasaje, mis amados hermanos, que no dice que Pablo hiciera milagros por su parte, por su cuenta y de su mano, sino que Dios los hacía por medio de Pablo. Dios siempre está buscando, mis amados hermanos, tus manos dispuestas para sanar, para libertad y para salvar. No podemos hacer milagros con nuestras propias manos, amados. Tiene que ser el poder de Dios obrando en nosotros y a través de nosotros. Hechos 19:12. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños, los delantales de su cuerpo, y los enfermos se iban, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos inmundos. Este pasaje crea controversia. ¿Podrá la ropa de alguien en la actualidad sanar a alguien? Sudada, hedionda, apestosa. Hermosos, el texto en el contexto era para afirmar. Acuérdense que Pablo no caminó con Jesús, no anduvo con Jesús. Él fue un apóstol abortivo, dice la escritura, ¿no? Instrumento escogido me es este, para que lleve el evangelio. Hermosos, esos milagros el Señor lo puede hacer, Él es soberano. Lo pudiera hacer. Pero aquí era para confirmar el apostolado de Pablo. Y acuérdense que en Éfeso era una ciudad de hechicería donde estaba el templo de la diosa Diana. Había hechiceros, brujos. Entonces, ¿por qué hizo eso en este tiempo el Señor? ¿Por qué hacía milagro con la ropa de Pablo? Para confirmar que su apostolado y su llamado, y que él era el embajador y que era un enviado que venía a traer libertad. Hechos 19:13. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, me encanta este pasaje, hermano. Yo le pusiera el demonio que estrenó 7 outfits. Hechos 19:13. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Estos hijos del tal Escevas, mis amados hermanos, no fueron los únicos charlatanes. También en el libro de los Hechos nos habla en el capítulo 8, versículos del 9 al 25, nos habla de Simón el mago. Y en el capítulo 13, versículo del 6 al 12, nos habla de Bar Jesús. Muchos son los que hoy en día creen que el nombre de nuestro Señor Jesucristo es un nombre milagrero. Que como por arte de magia vas a decir: Jesús, 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 Jesús. ¿Cómo es? Jesús, 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 que se vaya el diablo y venga Jesús.
La cruz, cruz. Cruz, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. Qué bien se la saben, ¿no? Chirrisquiposquis. Hermosos. Hermosos, muchos son los que hoy en día que creen que el nombre de Jesús es un nombre milagrero. Que por el solo hecho de gritarlo o pronunciarlo muy alto, demonios huyen y las personas son sanadas. Hermosos, muchos creen que invocar el nombre de Jesús es como una fórmula mágica donde las personas van a ser sanas y libertadas. Error. ¿Cuál es el primer requisito, hermosos, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo tenga poder en nuestras bocas? Tener al Espíritu Santo y tener una relación íntima con Él. Si no, no sirve de nada, hermoso. En absolutamente de nada. Aunque lo pronuncies en hebreo, en griego, en arameo, Yeshua HaMashiach, o lo deletrees para impresionar a las personas. Si tú no tienes una relación íntima con el Señor, lo único que va a pasar es que vas a hacer el ridículo como lo hicieron estos. ¿Quieren ver qué les pasó a los hermosos? Pero antes de decirles qué les pasó, quiero platicarles un testimonio. En una iglesia, no voy a decir el nombre, en una iglesia, se manifestó un hombre, no se sabe si con uno o con muchos demonios, ¿no? Pero de volar el pastor le habló a los ancianos de la iglesia que se dejaran caer, el escuadrón, para que pusieran manos. Y el primero, amada hermana Yolanda, el primero que empezó a decretar, a echar fuera demonios, el demonio le contestó y le dijo: si tú engañas a tu esposa y el que estaba enseguida tú ves pornografía, si tú te masturbas, literal les hicieron un cuarto, para antes de cada servicio pudieran orar y si se manifestaba un demonio por ahí echarlo fuera. Necesitamos un cuarto en la iglesia, mis amados hermanos. Necesitamos intimidad con el Señor, hermosos. Necesitamos pedirle más y más al Espíritu Santo de su poder y su gloria para que su nombre sea glorificado, no para exaltarnos nosotros. Y esa es una historia que yo sé, hay muchas más, hermosos. Y eso es verdad. Los demonios no saben lo que tú piensas, pero sí saben lo que tú has hecho y haces. (19:14) Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Versículo 15 en adelante. Pero respondiendo, el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Y el hombre en el que estaba el espíritu humano, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa bichicoris y heridos. Y esto fue notorio en todos los que habitaban en Éfeso, así judíos y griegos, y tuvieron temor de ellos, tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es bien importante, mis amados hermanos. Y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Hermosos, ese temor que nos habla aquí fue el temor que lo predicábamos hace unos meses atrás. No fue un temor implantado por el hombre, era el Espíritu Santo que se movió y puso un temor reverente, porque lo que hicieron después no había otra manera que lo pudieran hacer sin el temor de Dios. Versículo 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Se calcula que cada pieza de plata es un día de salario. O sea, eran 50,000 días de salario.
Me encanta esto, hermoso. Hermosos, los quemaron. Si ellos los hubieran regalado, los hubieran venido para recuperar una feriecita de eso, ¿qué hubiera pasado nada más? ¿Hubieran sido libres? ¿Hubieran sido libres ellos? Sí, pero hubieran esclavizado a otros. Pero fíjense, hermanos, qué tremendo. O sea, tener un papiro, un rollo en ese tiempo, los ricos nomás los tenían, hermoso, porque era muy caro escribir en ellos. Y ellos, hermosos, fueron libres y hicieron libres. Y yo creo que ellos ni cuenta se dieron, porque por el temor que había en ellos de Dios, lo quemaron. No quisieron recuperar nada de todo lo que valía. Y era muchísimo. Eran 50 monedas de plata, 50 piezas de plata. Hermosos, los amuletos, los talismanes, las hierbas, las pociones mágicas son de alguna ayuda para nosotros. En la semana invité a mi esposa a cenar. A los que vienen con su esposo y su esposa, por favor, invítame a cenar, dile. Fuimos a cenar, mis amados hermanos, y cuando fuimos a pagar, la tarjeta no pasó. Y le metí la clave y me dijo, clave incorrecta. Y le hablé a mi esposa. ¡Épale, chiquitín! Y le hablé a mi esposa y le dije, ¡hey! Pero en lo que venía, saqué un tratado de los que traigo aquí. Una tarjetita. Aquí dice Jesús te ama. Y se la di a la muchacha. Y dice, aquí la voy a guardar, qué bonita está. Para que nos traiga suerte y que vendamos mucho y nos proteja, me dijo. Me lo dijo tan bonito que, o sea, fui tentado a dejarlo así. No, le dije, no es un amuleto. No da suerte y no da prosperidad. El único que protege, que bendice y prospera es el que hace libre, el Santo Espíritu de Dios. Hermosos, nuestro Señor Jesucristo dijo, y con esto voy a cerrar, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, por cuanto me ha ceñido de poder para llevar buenas nuevas a los pobres, a los necesitados, para predicar y pregonar el año agradable del Señor, el año de la buena voluntad de Dios, para romper cadenas, ataduras, lazos de hechicería, de brujería, de santería, de pecado, de maldad y de maldición, para abrir cárceles a los reos y rejas a los presos. ¿Puedes decir eso tú en esta hora, mi amado hermano? El Espíritu del Señor está sobre ti. Amén. El Espíritu del Señor, mis amados hermanos, nos ha hecho libres y está en nosotros y obra a través de nosotros. ¿Para qué? Nos hizo libres para liberar. Puestos de pie, por favor.